Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, excelente. Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Tenemos 4 temas y vamos a hablar de raquitismo, de osteomalacia, osteoporosis, espondilolistesis y hernia discal. Vamos a comenzar hablando entonces del raquitismo y la osteomalacia. Son patologías que se observan en niños y en adultos con distinta denominación. En los niños se denomina raquitismo y en adultos se denomina osteomalacia. En los niños el raquitismo afecta principalmente las zonas de crecimiento y en los adultos el hueso, que ya está totalmente formado, ahora se encuentra incompletamente calcificado y entonces se encuentra reblandecido. Las causas de esto se debe principalmente a los defectos de cualquier punto en la vía de metabólica y para la absorción de la vitamina D, los déficits de calcio y en la hipofosfatemia severa, los déficits de fósforo. Generalmente, una de las causas más común que existe es el déficit de la vitamina D. Y esto puede ocurrir por carencia nutricional, por falta de exposición al sol, mala absorción intestinal, alteraciones en la vía metabólica como la disminución de la hidroxilación y generalmente entonces se ve entonces más especialmente digamos por esa carencia nutricional, falta de exposición al sol principalmente en lugares donde hay poco sol y bueno, esas son entonces las causas más comunes de esta patología. Entre los signos y síntomas que podemos observar, entonces tenemos retraso del crecimiento, también convulsiones, apatía, flacidez muscular, deformidad del cráneo, deformidad en los huesos, en este caso deformidad del cráneo, puede haber también deformidad en las articulaciones como un engrosamiento de las rodillas, los tobillos y las muñecas por un hipercrecimiento epifisiario. También puede ocurrir aumento del tamaño en las uniones osteocondrales. Ocurre un retraso del crecimiento principalmente cuando el niño comienza entonces a caminar, se comienza a observar eso. El surco de Harrison, que es una depresión entonces en el borde inferior del tórax. Y cuando ya el raquitismo está más avanzado puede haber arqueamiento de la columna, incurvación, fractura de los huesos largos. Eso en los casos de raquitismo que se observa entonces en los niños, y en la osteomalacia que se observa en los adultos, ocurre más dolores óseos, dolor de espalda, debilidad muscular, disminución de estatura y fracturas. Aquí estamos viendo en estas imágenes, se observa entonces el aumento de tamaño del cráneo, donde se observa principalmente una frente amplia. Frente amplia también llama la atención el abdomen de estos niños, que puede estar entonces distendidos, puede estar distendido el abdomen,
se observa el rosario raquítico que observamos aquí en esta imagen. Ensanchamiento, entonces aquí a nivel de las articulaciones, en este caso de la muñeca, también alteraciones a nivel de las articulaciones de la rodilla y del tobillo, y que lleva entonces a un arqueamiento de los miembros inferiores, aquí en este caso a nivel de las piernas. En esta imagen observamos lo que se conoce entonces con el nombre del surco de Harrison, de esta depresión, aquí en esta región external, en la parte más inferior entonces del tórax. Aparte de todo esto que estuvimos citando, también se puede observar una lordosis lumbar, un aspecto de pecho de paloma del tórax, ¿no? Y puede también ocasionar problemas en la dentición, como alteración de estas estructuras, de la dentina, del esmalte. Puede ocurrir un retardo eruptivo y malposición entonces dentaria. En esta imagen estamos observando ciertos tipos de alimentos entonces que producen vitamina D, y también la exposición al sol, entonces que ayuda a esa absorción de la vitamina D. En cuanto al diagnóstico, generalmente entonces podemos recurrir a un examen radiológico, bioquímico e inclusive a la biopsia ósea cuando no hay muchas manifestaciones clínicas, y las manifestaciones también, los aspectos radiológicos entonces no son claros. La bioquímica, laboratorio, puede haber disminución de los niveles de calcio y fosfato, aumento de la fosfatasa alcalina, disminución de la excreción urinaria de calcio, y el producto calcio-fósforo que puede estar entonces disminuido. En cuanto al aspecto radiológico, entonces aquí nosotros vemos aquí en las zonas de la epífisis y la metáfisis, que es la zona del crecimiento, ¿verdad? Que se observa, por supuesto, en personas en edad de crecimiento. Entonces existe aquí un ensanchamiento, como estamos observando aquí en las imágenes, ¿verdad? Que da una característicamente una imagen tipo en copa, en copa. Y aquí se ve la imagen, esta imagen inferior, entonces el arqueamiento de estos huesos, los huesos largos, entonces del miembro inferior. Aquí en esta imagen nosotros observamos lo que se denomina esta zona del óser, que es, son bandas radiolúcidas que están dispuestas en forma perpendicular al hueso. Se observa más en la superficie, y entonces esto es conocida como zona de Lusser. Bueno, la osteoporosis es una patología que de repente van a observar con mucho más frecuencia que la anterior. Es una enfermedad entonces que ocurre en la osteoporosis
entonces ocurre una disminución de la masa ósea. Aquí estamos observando la matriz de un hueso normal, y aquí en este caso lo que sería de un paciente con osteoporosis, vemos que los espacios aquí entre estas trabéculas óseas están más agrandadas y más finas, entonces el hueso se va a tornar, entonces la matriz ósea del hueso se va a tornar más débil. Esto va a llevar al aparecimiento de situaciones que favorecen entonces a las fracturas, que está relacionado entonces la edad, la menopausia, puede haber un incremento de la pérdida ósea o disminución de la masa ósea, que lleva a su vez, ¿verdad?, el incremento de la pérdida ósea, una propensión a las caídas. La disminución de la masa ósea disminuye la densidad, da un hueso de mala calidad, y todo esto en conjunto entonces predispone entonces al aparecimiento de fracturas. Esa es la consecuencia principalmente que se puede observar. Generalmente esos huesos débiles que ocurren entonces a consecuencia de la osteoporosis puede llevar al aparecimiento de fracturas, y donde se observan más frecuentemente estas fracturas entonces en los huesos de la columna, principalmente los huesos de la columna lumbar, en la pelvis, porque son huesos entonces que soportan el peso del cuerpo. También aquí en la zona entonces de la muñeca, porque de repente es una zona donde la persona se apoya bastante, ¿verdad? Entonces, pues, estos son los sitios donde ocurren generalmente estas fracturas. Tenemos dos tipos de osteoporosis. La tipo 1, que está asociada a la menopausia y afecta entonces, por supuesto, a las mujeres. Y el tipo 2, que está asociada a la edad, ¿no? Entonces afecta a personas mayores de 70 años, generalmente puede afectar a los dos, a personas de los dos sexos, ¿verdad? Pero es más común otra vez en mujeres, ¿no? Los síntomas que pueden aparecer en la osteoporosis, entonces tenemos dolor, las fracturas con poco, prácticamente ningún traumatismo. Como dicen ahí, al apoyar, por ejemplo, la mano contra algunas estructuras, entonces puede ocurrir una fractura de los huesos de la muñeca, o mismo por la posición, pacientes que de repente no tuvieron ningún traumatismo y presentan fracturas, como estuvimos viendo más adelante allí, en los huesos de la columna lumbar, que soporta bastante peso. Entonces pueden producirse esas fracturas prácticamente con algún que otro simple movimiento. Puede ocurrir también, se puede observar la pérdida de la estatura con el tiempo, dolor en la región lumbar, dolor en la región cervical, y podemos observar también una postura, entonces una cifosis,
o tipo una joroba, entonces que se puede observar en estos pacientes. El diagnóstico principalmente tenemos y se realiza con la densitometría ósea, la radiografía. Entonces puede ayudar en el diagnóstico y vemos nosotros en esas radiografías pérdida de la densidad ósea con pérdida de la arquitectura normal del hueso. Aquí vemos entonces el cuerpo vertebral con una pérdida entonces de su densidad y pérdida entonces de la arquitectura normal del hueso. Entonces la radiografía puede ayudar en el diagnóstico, pero el diagnóstico se realiza entonces con este estudio que es la densitometría ósea, que es la mejor manera para examinar el estado de los huesos. Entonces esto se realiza utilizando utilizando rayos X, y esto va el informe a una computadora y el resultado sale entonces y se califica el resultado generalmente. Entonces la calificación que se usa, entonces esta es la calificación T, donde entonces nos va a definir entonces si es un hueso normal, si existe una masa baja, una masa disminuida del hueso y la presencia de osteoporosis. Entonces cifras por arriba de aquí de 1, entonces un hueso normal. Aquí vemos entre -1 y -2, entonces ya la presencia, entonces 2,5, la presencia entonces de osteoporosis. La espondilolistesis, la espondilolistesis es una patología que se observa en la columna vertebral. También se observa generalmente en las vértebras que reciben el mayor peso del cuerpo, ¿no? De hecho, las vértebras lumbares, que por recibir el peso del cuerpo, entonces generalmente tienen como característica de estas vértebras tener un mayor cuerpo vertebral comparando con las otras vértebras. Por eso estos cuerpos vertebrales son de mayor tamaño, ¿verdad? Y la espondilolistesis ocurre entonces en esta región. Consiste en el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Aquí estamos viendo los cuerpos vertebrales. Entonces el deslizamiento puede ocurrir hacia atrás o hacia adelante. En este caso estamos viendo el deslizamiento que ocurre hacia atrás, entonces se denomina entonces retrolistesis, y cuando el deslizamiento ocurre hacia adelante estamos hablando de una anterolistesis. Principalmente, bueno, como ya lo dijimos, ocurre generalmente aquí en los segmentos entonces lumbares, los segmentos lumbares, L4, L5, S1 también puede estar comprometido, aunque también se puede observar a nivel de la región cervical. Cuando ocurre esto, puede existir comprometimiento de los nervios, ¿verdad? Que emergen en esa región.
a través de los agujeros de conjunción e inclusive puede haber comprometimiento entonces de la médula espinal que se encuentra entonces por los agujeros vertebrales que en su conjunto van delimitando entonces el conducto por donde entonces se encuentra la médula espinal. Los tipos de espondilolistesis entonces se agrupan y se clasifican en displásicas, las displásicas donde generalmente esto es causado por una displasia congénita. Son más frecuentes en niños, en adolescentes, puede predominar en el sexo femenino y puede ocurrir una compresión entonces radicular. Entonces, entonces al nivel, ¿verdad?, de la pars articular, que es una transición entre la lámina y el pedículo de la vértebra. En ella se distinguen tres tipos: la fractura por fatiga, o la no fractura, sino la elongación, y la fractura aguda, entonces, de la pars articular. Este tipo de espondilolistesis es más común entre personas entre los 5 años y los 50 años y puede ocurrir generalmente personas que realizan gimnasia en la gimnasta, entonces esta frecuencia entonces llega al 20 a 25%. Tenemos también las espondilolistesis degenerativas. Estas espondilolistesis degenerativas se encuentran entonces en adultos, habitualmente después de los 50 años. De ahí entonces su nombre, ¿verdad? Y se debe entonces a fenómenos ya degenerativos, artríticos, artrósicos, de larga evolución. Es también más frecuente en mujeres, y se observa entonces a nivel de L4, L5 generalmente, las vértebras que soportan mayor peso, y en menor proporción las que afectan entonces L5 y S1. Las traumáticas también se observa bastante este tipo de espondilolistesis, las traumáticas, que se debe a traumatismos graves, principalmente caídas desde una altura. Se ve entonces más frecuentemente en adultos jóvenes, en accidentes deportivos y en accidentes laborales. Y tenemos también a las espondilolistesis patológicas que se observan por afecciones en el esqueleto, ¿verdad?, que derivan de otras enfermedades como la enfermedad de Payet, el mal de Pot y pacientes que tienen metástasis ósea. En cuanto a la clasificación de las espondilolistesis, se clasifican las clasificaciones más usadas. Entonces la de grado 1, la de grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Entonces observamos
que en este caso, ¿verdad? Del grado 1, el desplazamiento, ¿verdad? Va a ser entonces del 25%, del grado 2 el desplazamiento es mayor al 25%, y grado 3 es el desplazamiento mayor al 50% aquí del cuerpo vertebral, estamos hablando de ese desplazamiento, y en el caso del grado 4 es mayor al 75% el desplazamiento, entonces que vemos un cuerpo vertebral comparando entonces con el otro. Los síntomas de la espondilolistesis generalmente entonces causa dolor a nivel de la región lumbar, tensión muscular en esa región. El dolor puede irradiar o localizarse también en los muslos, en la región glútea, por la compresión entonces de las raíces nerviosas que van a inervar, entonces se dirigen hacia hacia la región del muslo y los glúteos, ¿verdad? Puede ocurrir también una rigidez de la columna lumbar en este caso, ¿verdad? Y dolor en el área del disco también que está desplazado. El diagnóstico se puede hacer entonces por radiografía. Aquí estamos viendo una radiografía simple. Las radiografías pueden ser de varias tomas. Aquí en esta observamos en esta imagen entonces lateral, estamos viendo aquí los cuerpos vertebrales, y en este caso vemos un cuerpo vertebral entonces que se está entonces desplazado. En este caso vemos entonces cómo se está desplazado hacia atrás, ¿no? La imagen que se puede observar con la tomografía es mejor, ¿verdad? Y en este caso vemos aquí el desplazamiento, entonces vemos un cuerpo vertebral sobre otro, un cuerpo vertebral sobre otro. La resonancia magnética también nos provee de imágenes, de mejores imágenes. En este caso, entonces estamos viendo aquí el desplazamiento entonces del cuerpo vertebral. Bueno, con respecto a la hernia discal o la hernia de disco, es una patología que se observa, se encuentra muy frecuentemente, ¿verdad? La hernia de disco o la hernia discal, generalmente a partir de los 40 años, ¿verdad? La mayoría de las personas puede tener algún que otro desplazamiento, ¿verdad?, del disco intervertebral, y entonces presenta un mayor o menor grado de hernia discal, ¿verdad? De hecho, hay muchos pacientes, ¿verdad?, que se pueden realizar una resonancia magnética, ¿verdad? Y se puede constatar la presencia de una hernia discal, inclusive buscando otras patologías, ¿verdad? Y siempre
puede existir entonces un alto porcentaje de la población adulta, entonces arriba de los 40 años puede presentar entonces una pequeña hernia discal, ¿verdad? Sin mayor compromiso, ¿verdad? De las estructuras que están alrededor y ocasionando inclusive poca sintomatología, ¿verdad? Pero sí, cuando esto entonces como vamos a ver adelante, entonces comienza a presionar estructuras entonces vecinas, sí, entonces ocurre un grave problema y causa bastante dolor y inclusive compromete en algunos casos la deambulación, como vamos a ver a continuación. La hernia de disco, entonces vemos nosotros aquí los cuerpos vertebrales, estamos viendo los cuerpos vertebrales, y entre los cuerpos vertebrales existe el disco intervertebral, Este disco intervertebral existe y funciona como una pequeña almohadilla, ¿verdad? Que justamente sirve para amortiguar entonces aquí en esta región amortigua el peso entonces del cuerpo y generalmente ocurren con mayor frecuencia en las vértebras lumbares, puesto otra vez, ¿por qué? Porque son las vértebras que soportan el peso del cuerpo, entonces van soportando entonces esta región de la columna lumbar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, hay aquí estamos viendo la imagen de la columna entonces vertebral. Estamos viendo cómo los cuerpos de las vértebras lumbares son las de mayor tamaño en todo el organismo, justamente porque tiene que soportar ese peso del cuerpo. Estos discos intervertebrales con el tiempo pueden ir sufriendo algún tipo de degeneración y se tornan más débiles. Entonces, esa debilidad entonces hace que este disco, estamos así, el disco entonces intervertebral, entonces pueda aquí romperse y entonces existe esa herniación, entonces esa salida de parte del disco intervertebral que puede ir, dependiendo entonces del tamaño, puede ir a comprimir esta raíz nerviosa. Estamos, y entonces ahí ocurre, eso es lo que ocurre en la hernia entonces de disco. Entonces la hernia entonces es esa protrusión entonces de la parte del disco intervertebral por afuera, digamos, de la circunferencia del cuerpo de la vértebra, y va a ir entonces, puede ir entonces a comprimir alguna raíz nerviosa. Eso entonces es la hernia discal en este caso. ¿Por qué ocurre esta herniación del disco intervertebral? Y bueno, como estábamos diciendo, entonces puede ocurrir entonces ya una degeneración
inclusive a partir de los 20 años, entonces este disco entonces se puede desgarrar, como observamos aquí, y ocurre entonces la protrusión de esta parte del disco, y ahí ocurre la compresión de la raíz nerviosa, es lo que se observa entonces más general, lo que se observa en los casos de la hernia entonces discal. Y como les dije, entonces generalmente ya a partir de los 30 años puede ocurrir eso, y existe con bastante frecuencia la hernia discal. En cuanto a los síntomas de la hernia de disco, generalmente la sintomatología más frecuente es el dolor lumbar. El dolor lumbar, ¿por qué el dolor lumbar? Porque repetimos otra vez, en esa zona es la que ocurre con más frecuencia. También puede ocurrir cuando puede existir eso en el cuello, en la región cervical. Más raramente en estos casos puede haber dolor en la región entonces cervical. Pero lo más frecuente, mucho más frecuente, es entonces el dolor lumbar. Si existe el dolor en el cuello, pues hay que investigar, pero la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de dolor lumbar, entonces es la hernia de disco. Entonces, dolor lumbar, pacientes arriba de los 40 años, siempre pensar en hernia de disco. Aparte del dolor, ese dolor en muchos casos es tan intenso, es un dolor muy intenso. Imagínense ustedes que esa hernia de disco está comprimiendo una raíz nerviosa, de ahí entonces el dolor es muy intenso. Ese dolor puede hacer que el paciente tenga dificultad para la deambulación, pero inclusive el dolor puede hacer, el dolor puede ser tan intenso que el paciente sea incapaz entonces de moverse. Entonces el paciente de repente puede decir, bueno, a mí cuando me duele yo no me puedo mover de la cama. Y eso es muy cierto y creíble. Entonces, el paciente se encuentra en la cama quieto, y inclusive no realizando siquiera un mínimo movimiento, porque eso le produce bastante dolor. Entonces, esto puede ser la característica de este dolor. Es un dolor entonces intenso. En algunos casos, el dolor, ¿verdad?, en la región entonces lumbar puede irradiar entonces al miembro inferior, puede irradiar entonces a la región glútea, puede irradiar entonces al muslo. Y característicamente el dolor ocurre en un lado del cuerpo. Entonces, ¿por qué entonces ese dolor? Por los nervios, entonces por el nervio que puede estar comprimiendo y que se va a encargar entonces ustedes recordarán que los nervios que se dirigen al miembro inferior, encargado de la sensibilidad de la parte motora del miembro inferior, entonces nacen en esa región. El plexo entonces lumbar, y de ahí entonces también asociado con el plexo sacro. Entonces el dolor entonces puede entonces estar en la región lumbar, en la región glútea, en los muslos. ¿Y por qué de un lado nomás? Porque generalmente esa herniación ocurre para un lado u otro lado, entonces el dolor ocurre del lado entonces afectado. Entonces puede haber un dolor
en la región lumbar que irradia, por ejemplo, la región glútea y muslo del lado derecho. Aparte del dolor, puede existir también una sensación de hormigueo, ¿eh? Eh, una sensación de hormigueo o si no una sensación de ardor, una sensación de ardor en la región que está también comprometida. Entonces, el paciente puede decir, no, yo siento algo que me quema, algo que me está quemando y que siente, por ejemplo, en la piel del muslo, ¿eh? Entonces, eso también puede existir. Entonces, esta sensación de hormigueo, que generalmente puede durar algunos segundos o más y que molesta también bastante. Molesta también bastante. En cuanto a esto es que estuvimos viendo aquí, entonces la sintomatología y el examen físico, el examen físico, nosotros podemos ver entonces y evaluar la sensibilidad y la fuerza muscular, entonces puede estar también disminuida. Eh, Vertebral, disminución en esta, entonces la disminución de la curva signo de el signo de la serie es un entonces que busca, entonces, y hay que buscar. Profe, no se te escucha ahora. Un paciente que presenta Profe, ya no se te escucha, se quedó como paralizado. aquí en la región del tal rectángulo, una prueba. Profe, ¿me escuchás?
Los delegados no le pueden avisar a algún profe de la cátedra, porque Javier no está acá.